Buen día, mi nombre es Carla González y junto a mis compañeros Mariana Piña, Antonio Umbría, Luis Cáceres y Jesús Artigas hablaremos acerca de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta ley engloba todo tipo de delitos dentro del marco de la delincuencia organizada y terrorismo, valga la redundancia, como por ejemplo el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, la prostitución, la trata de blancas, robo de banco, falsificación de billetes y moneda, fraude financiero, entre otros. Esta ley establece prevenciones para así asegurar a la sociedad de forma jurídica tanto la prevención como investigación y captura de los sujetos los cuales son autores de estos delitos en materia de delincuencia organizada y terrorismo. Y también establece mecanismos de defensa, por así decirlo, prevención e investigación para lograr que no se cumplan o no se lleven a cabo estas actividades ilícitas. Pasemos a lo que sería un primer delito establecido en dicha ley, el cual es la obstrucción a la administración de justicia. Esta se puede definir como todas aquellas acciones dolosas que se dan dentro del procedimiento judicial o después de este, y estas se dan con dos objetivos. En primer lugar, que no se desarrolle la correcta administración de justicia o atentar contra los bienes, la seguridad, el honor, la dignidad, entre otros, de una de las partes partícipes, valga la redundancia de nuevo, de este procedimiento judicial. En el artículo 45 de esta ley se establece que aquella persona que obstruya la administración de justicia en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o un miembro de estos grupos recibirá una pena, pero esta pena se divide en cuatro. En primer lugar, se tiene si la persona ejerce la violencia para llegar a la obstrucción de la administración de justicia, recibirá una pena de 6 a 8 años, sin contar la pena por el delito de lesiones. En segundo lugar, se tiene aquella persona que infringe un gran temor por hacerle daño, ya sea a la persona, a su familia, a su cónyuge, sus bienes, su dignidad, su patrimonio, su honor, entre otros, recibirá una pena de 8 a 12 años. En tercer lugar, tenemos aquella persona que ofrezca el dar dinero o que dé dinero u otro objeto que le permita llegar a su propósito recibirá una pena de 12 a 18 años. De igual forma, esta pena también aplica para todos aquellos funcionarios o auxiliares judiciales que acepten este tipo de sobornos, por así decirlo. Y en cuarto lugar tenemos aquel que destruya, cambie, modifique, desaparezca, entre otros, evidencias o datos recolectados durante el proceso, recibirá una pena de 8 a 12 años. Pasemos ahora a lo que sería otro delito, el cual es el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos. Esta se puede definir como todas aquellas conductas o actividades que se dan ya sea por la compraventa, por la producción, por la transportación, entre otros que están prohibidos por la ley y se dan para llevar a cabo el comercio o tráfico ilícito de productos que son utilizados para los procesos productivos del país. Por ejemplo, en Venezuela tenemos un claro ejemplo de esto que es el comercio y tráfico ilícito de especies. Esto se refiere a que se extraen tanto de la flora como de la fauna elementos pertenecientes al país que son utilizados para los recursos productivos del mismo. Ejemplo, dentro de esto tenemos la madera como el cedro y el samán que se da en algunas regiones del país, algunos productos o materiales forestales como el carbón vegetal, las piedras preciosas, algunos metales, también tenemos las fibras de palmas, los cueros o pieles de animales o animales en sí, entre otros. Estos vamos a decirle productos o materiales estratégicos se transforman ya sea dentro del país, de una región a otra o fuera del país. Dentro de esta ley, en el artículo 34, se establece que toda aquella persona que lleve a cabo el comercio o el tráfico ilícito de materiales o recursos estratégicos, piedras preciosas, metales, o algunos productos ya sean radioactivos o nucleares, recibirá una pena de 8 a 12 años. El delito de legitimación de capitales se encuentra tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, esta misma ley define en su artículo 4, numeral 15, la legitimación de capitales, estableciendo que ésta se trata de un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad o ocultar un dinero obtenido de manera ilícita, directa o indirectamente.
Por otro lado, se dice que la legitimación de capitales consta de una serie de pasos que, una vez ejecutados, efectivamente dan apariencia de legalidad y evaden los controles preexistentes, controles financieros y controles fiscales en un estado determinado para evitar el rastreo por las autoridades competentes. La legitimación de capitales es un delito que es considerado como un delito económico, puesto que atenta con el sistema financiero y el sistema o la organización socioeconómica de un estado determinado, ya que ingresa dinero obtenido de manera ilegal en la economía de este país. Por otro lado, la legitimación de capitales consta de una serie de características, las cuales se basan primeramente en que los legitimadores de capitales generalmente tienen un perfil ideal que les permite aparentar frente a la sociedad que ellos tienen el poder adquisitivo o tienen las posibilidades económicas para realizar ciertas transacciones y manejar cierta cantidad de dinero. Por otro lado, también los grupos de delincuencia organizada buscan profesionales, esta es la característica de la profesionalización, buscan profesionales ya sea o expertos en las ciencias, ya sea del derecho o expertos en contabilidad, puesto que tienen cierta experiencia o tienen ciertos conocimientos que los ayudan a idear mejores estrategias para evadir los controles existentes. Por otro lado, la actividad de legitimación de capitales es una actividad subterránea, ya que aparte de que se busca ocultar este dinero obtenido de manera ilícita o la procedencia de este dinero obtenido de manera ilícita, evade los controles existentes y obstaculiza la investigación por parte de las autoridades judiciales competentes. Por otro lado, es un delito globalizado, ya que no solo se realiza en un estado determinado, en un territorio determinado, sino que traspasa las fronteras y llega a límites o llega a lugares internacionales, ya que se realizan transacciones financieras no solo en un país, sino que se pueden realizar en varios países, utilizando para ello empresas internacionales o bancos internacionales. Por otro lado, el delito de legitimación de capitales requiere la existencia de un delito previo, es decir, la ganancia obtenida por estos delincuentes que quieren dar apariencia de legalidad o que desean ocultar ese dinero obtenido se debe a la realización de un delito previo que le provea de ciertas ganancias. Estos delitos pueden ser el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y la fabricación ilícita de armas. En este tipo de delitos se obtienen ciertas ganancias que después ameritan ser ocultadas para evadir esos controles existentes y dar apariencia de legalidad y así poderlo utilizar libremente. Por otro lado, el delito de legitimación de capitales, además de esto, tiene tres etapas fundamentales, que son primeramente la colocación, la estratificación, procesamiento o diversificación y el reintegro o la integración. La colocación trata de integrar, ingresar o inyectar ese dinero obtenido de manera ilícita en el sistema financiero o el sistema socioeconómico de un país. Esto se realiza por medio, generalmente, los delincuentes o los legitimadores de capitales suelen realizarlo comprando negocios donde se maneje gran cantidad de efectivo. El segundo paso, la estratificación, trata de mover ese dinero, es decir, que esa colocación inicial se diversifique y pase por distintas transacciones complejas para evitar el rastreo de las autoridades competentes y así mejorar o garantizar que ese dinero sea ocultado y no sea ubicado por estas y no sea relacionado con esas actividades ilícitas cometidas previamente. Esto puede realizarse por medio de transacciones o a bancos, ya sean nacionales o internacionales. Por último, el tercer paso, la tercera etapa de la legitimación de capitales trata del reintegro o la integración, que esto es cuando, una vez evadidos los controles existentes, el dinero regresa a manos del legitimador y ya tiene cierta apariencia de legalidad y puede circular en la economía del país. De esta manera, el legitimador busca invertirlo, ya sea personalmente o realizar inversiones financieras, de manera que pueda disponer del dinero libremente, por así decirlo. Esto lo hace comprando propiedades, invirtiendo en empresas, entre otro tipo de actividades que puede realizar una vez que este dinero aparentemente haya sido obtenido de manera legal. Por otro lado, la legitimación de capitales trata de un delito de tipo doloso.
La ley establece que las personas que realizan este tipo de delitos deben hacerlo a sabiendas de que ese dinero proviene de actividades ilícitas. Es decir, la persona tiene que tener los dos elementos del dolo, que son el elemento cognitivo, que es la conciencia de que está realizando un delito y que este delito es penado por la ley, y la voluntad de realizar este delito, es decir, la voluntad de legitimar capitales, de administrar los bienes, de poseerlos, de custodiarlos, de transferirlos o de hacer estas transacciones financieras, etc. Por otro lado, se dice que en la legitimación de capitales el sujeto activo es indiferente, puesto que puede realizarlo cualquier persona, pero la ley también establece que puede realizarlo por medio de interpuesta persona. Y la ley de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo establece que la interpuesta persona es este tercero que no forma parte de un grupo de delincuencia organizada, pero que es propietario, tenedor o poseedor de bienes provenientes de actividades ilícitas. Por otra parte, los sujetos activos que participan en el delito de legitimación de los sujetos pasivos que participan en el delito de legitimación de capitales o que se ven afectados por la comisión de este delito son el sistema financiero y la economía en general. Y los bienes jurídicos protegidos son el sistema financiero, la economía en general y la administración de justicia, ya que, como dije anteriormente, se ve afectado puesto que dificulta o obstaculiza las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público o las autoridades competentes para evitar la comisión de este tipo de delitos. En este sentido, lo que busca prevenir la regulación de la legitimación de capitales es que el dinero obtenido de manera ilícita, ya sea por medio del narcotráfico, como dije anteriormente, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, etcétera, ingrese en la economía financiera del país y de esta manera el país tenga una economía basada en ingresos obtenidos de manera legal y se mezcle con los ingresos obtenidos de manera ilegal por medio de la realización de este tipo de actividades ilícitas. Por otra parte, la pena del delito de legitimación de capitales, según la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, es de 10 a 15 años. Y además, las faltas, o mejor dicho, las sanciones establecidas también es que deberán restablecer o pagar la medida en la que hayan sido la medida de incremento patrimonial que hayan tenido los delincuentes que hayan incurrido en este tipo penal. Por otro lado, la legitimación de capitales establece ciertos supuestos para encajar dentro de este delito. Entre este tipo de actividades que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, encaja el ser poseedor o propietario de bienes, haberes o capitales que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas, el realizar las transacciones o el traslado de bienes, haberes o capitales que provengan de este tipo de actividades, o encubrir a la persona que ha cometido este tipo de delitos de modo que evite ser sancionado o que evite tener las consecuencias jurídicas por la comisión de este delito. Además de esto, la administración o la custodia de bienes, haberes o capitales obtenidos de manera ilícita. Asimismo, como dije anteriormente, ser administrador o adquirir o poseer bienes que provengan de actividades ilícitas y favorecer con el encubrimiento o ocultamiento de este tipo de bienes. Asimismo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo establece que los bienes, haberes o capitales que provengan de este tipo de actividades deben ser confiscados. Una vez que se haya sancionado a la persona, estos serán confiscados y serán decomisados. Por último, tenemos algunos ejemplos de la legitimación de capitales, como podría ser el que, por ejemplo, Luis adquiera, o Luis es un narcotraficante y mediante la realización de este delito, adquiere cierto capital en efectivo y por lo tanto procede a comprar ciertas propiedades y por lo tanto estas propiedades sería una forma de legitimar esos capitales, ya que tendría la apariencia de que las obtuvo de manera legal. Otro ejemplo sería Anthony, que sea un funcionario público y acepte dádivas de los particulares para acelerar un proceso o para defraudar a otra persona, y
luego de realizar esta actividad y obtiene ese beneficio, realiza transacciones financieras a bancos internacionales para evitar el rastreo de las autoridades. El artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo define o sanciona, mejor dicho, en su artículo 37 lo que es el delito de la asociación y más específicamente el delito de la asociación a los grupos de delincuencia organizada. Este es un delito que atenta contra el orden público, toda vez que afecta la seguridad, la tranquilidad, la integridad, la estabilidad de la sociedad como tal, puesto que llega a generar toda serie de conflictos, alteraciones y vulneraciones al orden establecido. En este sentido, es importante hacer una diferenciación entre la asociación o la mera asociación para delinquir y la asociación a los grupos de delincuencia organizada, siendo que la principal diferencia entre estos es el tiempo de la comisión. Más detalladamente, se dice que la asociación para delinquir es la agrupación de 3 o más personas con el objeto de cometer delitos, pero sin continuidad en el tiempo, a diferencia de lo que sería en la asociación para formar parte de grupos de delincuencia organizada, que ocurre cuando 3 o más personas o hay una agrupación de 3 o más personas con el objeto de cometer delitos que provengan y con el objeto de obtener ganancias que provengan directa o indirectamente de esa actividad ilícita cometida. Hay que tener en cuenta que este delito de asociación a los grupos de delincuencia organizada se realiza con continuidad en el tiempo, con continuidad y permanencia en el tiempo. En este sentido, la asociación a los grupos de delincuencia organizada tiene 4 características fundamentales. Primeramente, que es una organización de hecho, puesto que el ordenamiento jurídico no permite la asociación de una forma legal para la comisión de delitos. Por lo tanto, simplemente ellos tienen una asociación de hecho donde se van a organizar para llevar a cabo toda esa serie de actividades ilícitas y van a repartir ciertas tareas y ciertos rangos dentro de ese grupo de delincuencia organizada. Por otro lado, otra de las características es que se considera un delito que es un delito plurisubjetivo, puesto que participan 3 o más personas, siendo este un requisito fundamental para encajar dentro de la delincuencia organizada, establecida en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Es decir, si no se tienen 3 personas, no se podría considerar como una agrupación de delincuencia organizada. En este delito, como es plurisubjetivo, se suelen repartir ciertas tareas o ciertas actividades entre los miembros de ese grupo de delincuencia organizada. Uno puede ser el que hace las entregas, otro puede ser el que fabrica, otro puede ser el que gestiona las transacciones o la legitimación de los capitales, etc. Pueden haber múltiples tareas repartidas entre esos miembros. Además de esto, se dice que, como anteriormente lo mencioné, es un delito que tiene permanencia en el tiempo, es decir, se realiza con cierta continuidad y no se realiza, por ejemplo, una sola vez, sino que se está realizando constantemente por el simple hecho de la asociación. Y por último, también se suele tener ciertos modus operandi para realizar este tipo de delitos, es decir, los delincuentes o los miembros del grupo de delincuencia organizada suelen tener ciertas estrategias para efectuar esas actividades ilícitas que realizan. Por ejemplo, la comercialización, por ejemplo, de armas o la comercialización de los estupefacientes y psicotrópicos, o también podría ser el transporte. Tienen una estrategia para realizar el transporte, una estrategia para la fabricación. Tienen un modus operandi para llevar a cabo todas esas actividades de las que se encarga ese grupo de delincuencia organizada. Por otro lado, cuando hablamos de la descripción típica de la norma, se establece que es un delito del tipo subjetivo doloso, toda vez que las personas que forman parte de los grupos de delincuencia organizada se unen a ellos con el objeto de realizar todo este tipo de actividades a los que ellos están encargados o de los que ellos se especializan, por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo la trata de personas, etc. En este sentido, la persona tiene la intención y la voluntad de formar parte y de asociarse en esos grupos de delincuencia organizada. En cuanto a los sujetos activos, se dice que es un sujeto activo calificado
puesto que requiere que existe un sujeto activo plurisubjetivo, por así decirlo, toda vez que se requiere que para encajar dentro de los grupos de delincuencia organizada sean de al menos 3 o más integrantes. Significa que si no son más de 3 integrantes, 3 o más integrantes, no podrá encajar dentro de este tipo penal. Por otra parte, los ofendidos, o mejor dicho, los sujetos pasivos que son afectados por la comisión o por la mera asociación, son el orden público, son la seguridad nacional y la seguridad pública. Y el bien jurídico protegido son específicamente estos sujetos pasivos que acabo de mencionar: la seguridad pública, el orden social y la seguridad nacional, puesto que la mera asociación con el objeto de cometer ciertos delitos, a pesar de que no se haya llevado a cabo la comisión de los mismos, genera una alarma social, llegando a ser contraproducente o a provocar disturbios o a provocar cierta inseguridad dentro del orden social y afectando de esta manera la organización de la sociedad en un estado determinado, puesto que genera, como dije anteriormente, una alarma social, una amenaza de que estas personas que se han agrupado para cometer delitos vayan a afectar la integridad de estas personas y vayan a lesionar el ordenamiento jurídico. Por otro lado, también se dice que este tipo de delitos tiene una pena de al menos 6 a 10 años. El delito de tráfico ilícito de armas se encuentra tipificado en el artículo 38 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este delito está relacionado con todas las formas de delincuencia organizada, tanto las tradicionales como las transnacionales. Este delito está relacionado con todas las actividades ilícitas que busquen vender, transportar, trasladar, importar, exportar, suministrar, entregar o adquirir armas de fuego, sus municiones, sus piezas y componentes, explosivos y materiales relacionados con ello, sin la debida autorización de las autoridades competentes. Y en el caso de la legislación venezolana, la autoridad competente para llevar a cabo o para entregar las autorizaciones a los particulares para que realicen actividades relacionadas con las armas de fuego es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otro lado, la ley encargada del desarme y del control de las armas y las municiones establece ciertos parámetros conceptuales que es importante conocer. Principalmente, el arma de fuego está definida como todo instrumento mecánico utilizado para llevar a cabo una explosión que se realiza mediante la proyección, o mejor dicho, la expulsión de uno o más proyectiles debido al impulso, o mejor dicho, a la presión que realizan gases que viajan a gran velocidad. Por otro lado, la munición es la carga necesaria para el funcionamiento de esa arma. Los explosivos, por otro lado, están definidos como toda sustancia, ya sea líquida, sólida o gelatinosa, que por medio de la aplicación de factores de iniciación como el calor, la presión o la fuerza, se transforma en gases que viajan a gran velocidad y que producen o ocasionan una detonación o una explosión. Por otro lado, las piezas o los componentes se definen como esos elementos de repuesto indispensables para el funcionamiento de un arma. Y los materiales relacionados o materiales accesorios son aquellos que no forman parte de los componentes originales del arma, pero que le son añadidos o adheridos a estas y que suelen cambiar su estructura. Estos se utilizan para, de esta forma, hacer más letal al arma. Por otro lado, las características del delito de tráfico ilícito de armas son variadas. Principalmente se dice que es un delito grave, ya que atenta contra la seguridad pública y especialmente causa inseguridad en la población, llegando a tener un entorno lleno de violencia. Por otro lado, también se dice que es un delito transnacional, ya que no se limita a realizarse de forma tradicional en un sitio determinado, sino que traspasa las fronteras, llegando a evadir, por lo tanto, la detección de las autoridades judiciales y la perseguibilidad de estas.
Por otro lado, también es un delito que se realiza de manera oculta o clandestina, ya que se busca evadir los controles preexistentes, llevándose a cabo de manera secreta. Asimismo, este delito se caracteriza por tener una legislación internacional, ya que existen organizaciones a nivel mundial encargadas de prevenir la comisión de estos delitos y mitigar los efectos del tráfico ilícito de armas. Asimismo, es un delito plurisubjetivo porque se realiza por medio de los grupos de delincuencia organizada que tienen necesariamente que tener al menos 3 o más integrantes. Y por último, es un delito que es lucrativo. Es un delito que al cometerse o al comerciar con armas genera gran ganancia o grandes ganancias para los miembros del grupo de delincuencia organizada. Asimismo, dentro de la descripción de este tipo normativo se encuentra que es un delito doloso, es un delito del tipo subjetivo doloso, ya que las personas realizan este comercio, esta adquisición, esta importación o exportación de armas o actividades relacionadas con armas debido a que estas tienen la voluntad de formar parte de un grupo de delincuencia organizada que se enfoca o se dedica a este tipo de actividades, y esto lo hacen de manera consciente y voluntaria. Asimismo, se dice que los sujetos activos involucrados en este tipo de delitos son sujetos activos calificados porque, como lo dije anteriormente, en una de sus características es un delito plurisubjetivo, ya que se realiza formando parte de grupos de delincuencia organizada donde se ven inmersos 3 o más personas, y este es un requisito indispensable para encajar dentro de este tipo penal. Asimismo, el tráfico ilícito de armas deja varios sujetos pasivos o varias víctimas afectadas por la comisión de este delito, principalmente la población civil y la seguridad pública se ve afectada, ya que el tráfico ilícito de armas y la proliferación de estas en un territorio determinado deja expuesto a la población a una situación de inseguridad y de riesgo ante la posible violencia de los grupos armados. Asimismo, es un delito que afecta contra los funcionarios públicos y los funcionarios o las fuerzas encargadas de mitigar este tipo de delitos, ya que estos son los encargados de combatir a los grupos de delincuencia organizada y los grupos terroristas armados y la circulación de armas ilícitas para proteger a la población civil y garantizar así la paz social. Asimismo, se ve afectada la comunidad internacional, ya que estas son las encargadas de idear y de crear medidas preventivas tendentes a mitigar los efectos secundarios o los efectos nocivos de este tipo de delitos dentro de la sociedad, y de esta manera garantizar la paz social y la protección de toda la población, así como su seguridad. Asimismo, se ve afectado el orden público, ya que el solo hecho del porte ilícito de armas y del tráfico ilícito de armas, mejor dicho, es una situación de alarma para la sociedad, ya que debido a la proliferación de armas, las personas suelen tener ciertas inclinaciones o se suele promover o alimentar la insurgencia y la creación de grupos de delincuencia organizada y de grupos criminales, de pandillas y de grupos donde se utiliza la violencia armada para llevar a cabo sus cometidos ilegales. Por otro lado, se dice que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es especialmente la protección, valga la redundancia, de la seguridad pública y de la paz social, toda vez que al llevarse a cabo el tráfico ilícito de armas, a las personas, o sea, se busca armar a sujetos que no tienen las autorizaciones debidas para tener o para portar armas, y las cuales generalmente las utilizan para la comisión de actos delictivos. Esto puede llevarse a cabo cuando se le entrega armas o cuando se les suministra armas o se les vende a las pandillas o a los grupos de delincuencia organizada o a los terroristas, los cuales van a utilizar las armas para causar disturbios en la sociedad y para causar inseguridad dentro de la población, afectando así la integridad de esta. En este sentido, la prevención o la regulación de este tipo de delitos lo que busca es mitigar estos efectos nocivos y que de esta manera no se alimente el terrorismo y no se alimenten los grupos de delincuencia organizada,
para que de esta manera ellos no las puedan utilizar posteriormente para la comisión de otras actividades delictivas, como por ejemplo la trata de personas, como el narcotráfico, como otro tipo de actividades donde se busque utilizar armas de fuego para así de esta manera amenazar y utilizarlas con violencia para que no sean detenidos por las autoridades competentes ni sean molestados por la sociedad civil y de esta manera puedan agredirlas de una manera más efectiva. Por otro lado, se dice que este delito tiene una pena de 12 a 18 años, pero tiene además una agravante que va de 15 a 25 años, que es cuando se utilizan o se trafica con armas de guerra, armamento de guerra, y se define la ley que se encarga del desarme y el control de las armas y de las municiones, define las armas de guerra como toda arma que pueda ser utilizada por las Fuerzas Armadas Nacionales, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la protección del territorio venezolano. Por otro lado, se dice que este delito, según la legislación venezolana y lo establecido en el artículo 38, tiene una eximente de responsabilidad penal, que es una causa de justificación que desvirtúa la antijuricidad en este tipo de delitos. Toda vez que la comisión de este tipo de delitos queda desvirtuada una vez que exista una autorización expedida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, si la persona tiene la intención, o por lo menos la persona realiza el porte de armas ilícito, ya sea un particular que tenga o que adquiera armas de fuego y que esta persona tenga la intención de adquirir esas armas de fuego, que se cumpliría de esta manera el tipo subjetivo. Posteriormente, cuando se habla de la antijuricidad, esta quedaría desvirtuada ya que existe una causa de justificación por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, si la persona genera o ejecuta la acción de portar el arma de manera voluntaria, donde se cumpliría el tipo subjetivo, y esta persona tiene una justificación o un justificativo, una autorización expedida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta no quedaría incursa en la responsabilidad penal. Por otro lado, se podría decir que un ejemplo de este tipo de delito es que en el caso de que Alejandro forme parte de un grupo de delincuencia organizada y éste decida, es el líder de un grupo de delincuencia organizada y éste decida comerciar o hacer un negocio con un sujeto de otro país, por ejemplo de Colombia, donde sean más flexibles el tráfico de armas. En este sentido, se dirige a Colombia y empieza a trasladar las armas hacia Venezuela por partes o por lugares fronterizos poco vigilados por las autoridades competentes, y una vez que las armas ingresan al territorio venezolano, comienza a suministrarlas y a venderlas a los grupos de delincuencia organizada, a los grupos criminales y a las pandillas, para que estos posteriormente las utilicen en la comisión de actos delictivos. En este sentido, Luis estaría en curso en el tipo delictivo de tráfico ilícito de armas, ya que no tiene una autorización por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además tiene la intención de cometer el delito y forma parte de un grupo de delincuencia organizada. La fabricación ilícita de armas se trata de un delito que se encuentra tipificado en el artículo 39 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta se refiere a la actividad de fabricar o ensamblar armas de fuego, sus municiones, componentes o piezas, así como explosivos y otro tipo de materiales relacionados con las armas. Asimismo, ya sea por medio de componentes obtenidos de manera lícita o ilícita. De igual modo, se considera fabricación ilícita de armas cuando al momento de fabricarlas no sean marcadas con su respectivo sello de marcado. Es decir, se requiere de un elemento temporal que está presente en este tipo de delito, que es que al momento de llevar a cabo la fabricación de las armas se requiere que se lleve a cabo también su marcado, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en la fabricación ilícita de armas, independientemente de que las personas hayan sido autorizadas para fabricarlas. Por otro lado, este delito tiene una serie de características. Principalmente se considera que es un delito grave, se considera que es un delito que atenta contra la seguridad pública y la seguridad de la población como tal, ya que representa un riesgo y un potencial de daño para la población. Asimismo, es un delito que tiene en cuenta la proliferación de armas para uso criminal,
ya que éstas suelen ser utilizadas posteriormente por criminales que van a llevar a cabo la comisión de actos delictivos. Esto se debe a que, ya que no se tiene una autorización por medio de las autoridades, que en este caso sería la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estas armas no pueden entrar a libre mercado y no pueden ser comercializadas de una manera legítima, ya que no tuvieron un control preexistente para su fabricación. Asimismo, hay una producción no estandarizada, y esta es otra característica, ya que no sigue el estándar utilizado por las industrias y por lo tanto las medidas de seguridad para que las armas sean realizadas y sean fabricadas y producidas de una manera óptima. Por lo tanto, estas armas suelen ser más peligrosas y son más capaces de causar algún daño dentro de la sociedad, ya que no tienen todas las medidas de seguridad o no fueron fabricadas atendiendo todas las medidas de seguridad para llevar a cabo esta producción. Asimismo, se considera una actividad o una organización criminal, ya que generalmente es realizado por grupos de delincuencia organizada. Esto lleva además una planificación, organización, valga la redundancia, o también una coordinación dentro de los integrantes que forman parte de ese grupo de delincuencia organizada. Estos se reparten las tareas para llevar a cabo esta fabricación. Asimismo, este delito se considera que, además, este delito tiene en cuenta de que no se lleva a cabo, como dije anteriormente, el procedimiento estandarizado para este tipo de actividades. En este sentido, no se lleva a cabo el respectivo sello de marcado. Es decir, el sello de marcado es lo que llevan las armas para determinar cuál es su origen y su historia. Esto se estampa en ellas al momento de su fabricación, lo que significa que como son armas de procedencia ilícita y estas no son marcadas al momento de su fabricación, esto dificulta su identificación, ubicación y seguimiento por parte de las autoridades al momento de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la comisión de ciertos delitos en donde se han implementado el uso de estas armas. Asimismo, este tipo de delitos genera un beneficio económico generalmente, ya que posteriormente son llevadas a cabo o son transportadas estas armas fabricadas al mercado negro, lo cual va a producir una ganancia o un beneficio económico para los fabricantes. De igual manera, se considera que este es un delito del tipo subjetivo doloso, es decir, se realiza con la intención y la voluntad de llevar a cabo esta fabricación ilícita de armas, teniendo en cuenta que las personas forman parte de un grupo de delincuencia organizada. Por lo tanto, es un sujeto activo calificado, ya que no se puede realizar por un solo sujeto individualmente, no. Se requiere que necesariamente formen parte de este grupo dedicado a la fabricación ilícita de armas. Se requiere que este grupo esté conformado por al menos un mínimo de 3 personas o más. Y que esta actividad se haya realizado evidentemente por un tiempo reiterado, un lapso de tiempo, con un lapso de tiempo, mejor dicho, que haya tenido continuidad en el tiempo. Asimismo, se considera que los sujetos pasivos dentro de la comisión de este delito son principalmente la sociedad en general, ya que debido a la proliferación de armas para uso criminal, aumenta el crimen y la sociedad se ve afectada, puesto que aumenta la inseguridad y la posibilidad de riesgo y de daño dentro de esta población. Asimismo, el segundo sujeto pasivo que se ve afectado es principalmente las autoridades encargadas de aprobar y de otorgar las autorizaciones correspondientes para la fabricación de armas, porque se ve socavada su autoridad dentro de los permisos que se supone que deberían otorgar para realizar este tipo de actividades. Y posteriormente también se ven en la ardua tarea de enfrentar a los grupos criminales que detentan armas que hayan sido fabricadas de manera ilícita y de proteger a la población, claramente. De igual modo, es otro de los sujetos pasivos que se ve transgredido en la comisión de este delito son las potenciales víctimas. Y estas se dividen en dos grupos, principalmente las víctimas de los hechos materiales cometidos posteriormente,
es decir, los delitos en los que se utilizan dichas armas, ya sea que sea un robo, o que sea para un homicidio, o que sea para provocar disturbios dentro de la comunidad, u otro tipo de actividades que realicen ya sea delincuentes individualmente o grupos de delincuencia organizada o pandillas. Pero también se ve afectado, que sería el otro grupo, los mismos delincuentes, ya que estos, al utilizar armas que tienen una capacidad o que tienen un funcionamiento que pudiera ser deficiente, ya que esa fabricación no pasó por un control correspondiente y una autorización que debía dar la autoridad competente, significa que estas armas pueden tener un uso más riesgoso y más peligroso para su propia integridad, llegando a afectarse al momento de implementarlas o de utilizarlas. Asimismo, se considera que en este tipo de delitos el bien jurídico protegido es principalmente la seguridad pública y el mantenimiento de la paz social. Es decir, al permitir, o mejor dicho, al facilitar el acceso a individuos que no sean autorizados por la autoridad competente para el porte o para la utilización de armas, significa que éstas posteriormente lo van a utilizar para actividades ilícitas, o tan solo el porte ya se considera como una actividad ilícita que genera una alarma dentro de la sociedad. Pero en el caso de que posteriormente lo utilicen para actividades ilícitas, esto va a generar una transgresión no solo a la integridad de ese orden social y de ese orden dentro de una comunidad, sino que también va a causar un perjuicio para la integridad, ya sea moral o física, de las personas que son víctimas de esos atentados autónomos, ya sea las personas que son víctimas de robo, de homicidio u otro tipo de actos delictivos. En este sentido, lo que se busca al regular y controlar este tipo de delitos es que se prevenga de esta manera y se disminuye, se aminorice la proliferación del uso de armas que tengan una procedencia ilícita, y que se evite la formación de grupos de delincuencia organizada y de otro tipo de bandas, de pandillas, que posteriormente vayan a llevar a cabo la comisión de hechos punibles como la trata de personas, como el tráfico de órganos, como el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, entre otro tipo de actos delictivos. Asimismo, este delito tiene una pena de 12 a 18 años con una agravante de 15 a 25 años en el caso de que la fabricación se trate de armas de guerra. Manipulación genética ilícita es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 40 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, se encuentra o se halla en el capítulo de los delitos contra las personas, que son aquellos que afectan contra la integridad física, la dignidad humana, la identidad y la vida de una persona como tal. Específicamente, cuando hablamos del delito de manipulación genética ilícita, nos referimos a todo tipo de acto o actividad que busque modificar o alterar el material genético de una persona, ya sea por medio de la alteración de sus características físicas, o por la mejoría de sus habilidades cognitivas, o por la predisposición o por el aumento de la predisposición de ciertas enfermedades. Asimismo, este delito tiene ciertas características. Principalmente es una violación a la integridad genética de la persona humana, ya que tan solo con el hecho de alterar o modificar su material genético se está violando contra su integridad genética, valga la redundancia. Asimismo, representa un riesgo para la salud pública, toda vez que no solamente se ve afectado el sujeto al cual se le realiza esta modificación o alteración de sus genes, sino que este también puede verse afectado por medio de los efectos adversos, ya sea a corto o largo plazo, y la población puede verse afectada por la propagación de enfermedades o la propagación de organismos virulentos. Asimismo, representa un riesgo para el medio ambiente, toda vez que la propagación de ciertos patógenos o de ciertos organismos en el medio ambiente puede representar un peligro para la biodiversidad y para los recursos naturales. Por otro lado, este delito, otra de las características de este delito es que consagra ciertos aspectos
morales y éticos, ya que existe una cierta divergencia en la sociedad sobre la legalidad de este tipo de delitos, ya que se considera que afecta contra las instituciones como la identidad, la dignidad humana, la autonomía, entre otro tipo de instituciones como la justicia, la igualdad. Asimismo, este delito se considera que encaja dentro del tipo subjetivo de los delitos dolosos, ya que la persona que realiza esta manipulación genética ilícita es consciente de que está alterando el material genético de la persona humana. Asimismo, se considera que el sujeto activo que comete este tipo de delito es calificado, ya que es un delito plurisubjetivo donde participan varios sujetos, ya que la ley en su artículo 40 consagra que debe realizarse por un grupo de delincuencia organizada, el cual también consagra la misma ley, que se compone de 3 o más personas. Asimismo, se dice que dentro de los sujetos pasivos que se ven afectados con la comisión de este delito son principalmente los individuos o el individuo o los grupos de personas que se ven afectados por esta alteración genética en su organismo, ya que estos pueden ser predispuestos a padecer de ciertas enfermedades o de ciertos efectos adversos, asimismo como una alteración o una transgresión a su voluntad de no querer someterse a estos procedimientos de alteración genética. Asimismo, se considera otro de los sujetos pasivos, que es la salud pública como tal. Es decir, como mencioné anteriormente, la salud pública se ve afectada por medio de la propagación de ciertas enfermedades que devengan de estas manipulaciones genéticas, así como la alteración de ciertos organismos que se conviertan en virulentos y que afecten a la población en general. Y asimismo se ve afectada la humanidad como tal, debido a que cuando se utiliza la ingeniería genética para la creación de ciertas armas biológicas que sean exterminadoras de la especie humana, pues evidentemente la humanidad se ve afectada en su supervivencia. Se dice que el bien jurídico protegido tras la regulación de este delito es la integridad genética de la persona humana, puesto que se busca que prevalezca su autodeterminación genética y en este sentido se garantice su autonomía genética, su autonomía, su identidad, que esta persona sea única en el mundo, por así decirlo. Asimismo, este tipo de delitos tiene ciertos supuestos de hecho, principalmente la manipulación genética ilícita, que es el delito principal, claro, que es el principal supuesto de hecho. La manipulación genética ilícita tiene una pena de 6 a 10 años. Asimismo, otro de los supuestos de hecho es la fecundación de óvulos humanos, que tiene una pena de 8 a 12 años, la cual tiene un eximente de responsabilidad penal. Es decir, por ejemplo, en la fecundación de óvulos humanos, la ley establece que siempre y cuando sean utilizados con fines que no sean terapéuticos o de reproducción. Es decir, cuando se lleva a cabo la fecundación de óvulos humanos, ya sea, por ejemplo, para crear un ser completamente distinto a la especie humana, pero utilizando óvulos humanos para mejorarlo, para alterar su material genético y de esta manera crear un ser humano completamente modificado, por así decirlo. En este caso se estaría realizando este tipo de delito de fecundación de óvulos humanos. Pero en el caso de que sea utilizado con fines terapéuticos o con fines reproductivos, ya sea como la fecundación o la reproducción artificial, se podría considerar que la persona no encaja dentro de este tipo delictivo, sino que encaja dentro de un eximente de responsabilidad penal. Este delito, como dije anteriormente, tiene una pena de 8 a 10 años, que es un agravante de la manipulación genética ilícita. Asimismo, se puede dar la manipulación genética ilícita cuando se están realizando actos de clonación de la especie humana, buscando generar un ser humano completamente idéntico a uno ya existente o a uno que ha fallecido. Y también se puede considerar una agravante de este tipo delictivo, que tiene una pena de 8 a 12 años. Asimismo, cuando se realiza o se utiliza la ingeniería genética para crear armas biológicas exterminadoras de la especie humana, es un agravante de este tipo delictivo, que tiene una pena
de 25 a 30 años, que es la pena máxima. Cuando hablamos de la trata de personas, se puede establecer que este es un tipo penal tipificado en el artículo 41 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, el cual tiene su esencia en lo que es un abuso de poder, es decir, cuando una persona ejerce lo que es un poder o una autoridad arbitraria sobre otro grupo de personas, doblegándole a lo que es su disposición o su utilidad como si fuesen objeto para obtener algún beneficio, bien sea económico o personal. En base a lo que es un análisis detallado de este artículo, se puede establecer lo que son sus peculiaridades, por lo menos en base a lo que es el sujeto activo que éste debe ser calificado, ya que debe pertenecer a lo que es un grupo de delincuencia organizada, el cual puede actuar de manera directa o indirecta, y creando afectaciones en base al sujeto pasivo. Dicho sujeto pasivo es indiferente, es decir, no tiene ningún tipo de cualidad o peculiaridad para que se constituya como tal. Lo que sí se establece es una pluralidad de acciones o conductas que puedan ser desarrolladas por el sujeto activo para perpetrar este tipo de delito, en base a los cuales podemos destacar el hecho de promover, facilitar, animar, raptar, trasladar, transportar o servir de recepción para que una persona sea sometida a la esclavitud laboral, a la explotación sexual, reproductiva o incluso se le constituya sobre su persona lo que es el delito de la extracción de órganos. Razón por la cual es que se vulneran diversos bienes jurídicos, dentro de los cuales podemos destacar lo que es la libertad sexual, social, la integridad, la dignidad humana y por ende lo que es la vida como tal. Y por esto es que este tipo de artículo busca establecer una pena que es comprendida de 20 a 25 años. Sin embargo, establece expresamente una agravante, la cual surge su variación en base a lo que es el sujeto pasivo, ya que cuando estas acciones recaen sobre un niño, niña o adolescente, la pena aumenta gradualmente de 25 a 30 años como tal. Cabe destacar que este tipo de delito, es decir, el trata de persona, es netamente doloso, es decir, intencional, en donde es necesario que el sujeto activo piense o maniobre muy bien los medios a través de los cuales va a consumir o a consumar este tipo de delito. El cual puede ser a través de engaños, de medios fraudulentos, de recepción, de capturación, para someter a las personas a las acciones anteriormente descritas, la explotación laboral, sexual, reproductiva o para la extracción de órganos como tal. Un tipo de ejemplo en base a esta situación se puede ver de que un grupo de personas engañen a un grupo de jóvenes que viven en zonas rurales para llevarlos a la ciudad prometiéndoles de que van a obtener lo que es una mayor calidad de vida, una mayor oportunidad laboral o académicamente, y cuando llegan a la ciudad resulta de que todo esto es un engaño y los someten a lo que es una esclavitud laboral y una explotación sexual a través de violencia física y psicológica, ya que a través de las acciones que van a realizar estas personas es que van a obtener un beneficio económico o personal los sujetos activos. Sin embargo, cabe destacar que hay una diferencia entre lo que es la trata de personas y el tráfico ilegal de personas, que a pesar de que la realización de uno puede o no suponer la realización o la consumación del otro. Cuando hablamos de lo que es la trata de personas, se puede establecer que esta es la explotación de una persona sin su consentimiento dentro del territorio nacional o fuera de este. Ahora, cuando hablamos de lo que es el tráfico ilegal de personas, como su nombre lo indica, es el traslado de una persona de un país hacia otro ilegalmente, bien sea porque ésta no posee los papeles, la autorización o el consentimiento para efectuar este viaje como tal. A la hora de la práctica, este tipo de situaciones pueden concurrir en cuanto a lo que es su realización, razón por la cual el artículo 42 de esta ley establece que toda persona que colabore, financie o ayude a que una persona salga o ingrese de un país ilegalmente con fines de explotación y por ende de lo que es un beneficio económico, será penado con prisión de 8 a 12 años como tal. Una peculiaridad de este artículo que me llamó mucho la atención es que establece expresamente que todas aquellas personas que incurran en lo que es el delito de trata de personas y tráfico ilegal de personas, no puede haber una exclusión de su responsabilidad penal como tal, sino que las penas anteriormente mencionadas se van a configurar y surtir efectos de manera automática apenas estas personas configuren estos tipos penales como tal.
Un ejemplo de lo que es la concurrencia del tipo penal de trata de personas y tráfico ilegal de personas lo podemos ver materializado en que, por ejemplo, un grupo organizado de delincuentes secuestran a una mujer para obligarla a trabajar en un burdel. Sin embargo, por avaricia, pues quieren sacarla del país para obtener lo que es un mayor beneficio económico, razón por la cual un tercero interviene y otorga lo que son los pasajes y la identificación falsa. A pesar de que este tercero no esté involucrado en la explotación sexual de esta mujer, colocándola a trabajar en un burdel, con el solo hecho de colaborar o facilitar los pasajes y la identificación falsa para que esto se desarrolle sin mayor problemática, ya incurre en el delito establecido en el artículo 42 y por ende le corresponde lo que es la pena que éste dispone. Cabe destacar que este delito de trata de personas es de tal magnitud que hay otras leyes que también lo garantizan y lo sancionan como tal, es decir, lo incluyen dentro de sus disposiciones. Caso es en lo que es la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 72, el cual establece lo que es una pena similar a la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, es decir, de 20 a 25 años. En conclusión, se puede establecer que la trata de personas es un abuso de poder en donde se tratan a las personas como mercancías o como objetos a los cuales se pueden usar y disponer para obtener un beneficio económico o personal, y que esto puede ser desarrollado dentro o fuera del territorio nacional. Cuando se desarrolla fuera del territorio nacional, hay una concurrencia de delitos en base a lo que es la trata de personas y el tráfico ilegal de personas. Un punto importante a tratar es el tráfico ilegal de órganos, el cual se refiere a aquella compra, venta o intercambio de órganos de manera ilegal con fines lucrativos, el cual involucra a personas vulnerables, es decir, a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza o migrantes, los cuales son forzados a entregar sus órganos, ya sea a cambio de dinero o por su libertad. Esto se configura como un delito de tipo penal, pero también se considera como una violación de los derechos humanos, ya que implica el comercio y la explotación de las personas. La Organización Mundial de la Salud, o mejor conocida como la OMS, hace referencia que el tráfico ilegal de órganos se ocurre al momento de que le son removidos los órganos del cuerpo para realizar transacciones comerciales con los mismos, por lo que señala que el pago de órganos genera cierta desventaja sobre aquellas personas vulnerables, socavando con las donaciones altruistas y conllevando a la especulación y a la trata de personas. Un informe de Global Infinity Integrity señala que esta actividad ha aumentado debido a que a lo largo de un año se logra generar entre 600 a 1000 de ganancia. Ahora bien, teniendo en cuenta la leyenda de John Harold, señala que esta actividad comenzó cuando encuentran a una víctima en una bañera cubierta de hielo, junto con una nota que decía que si quería sobrevivir debía llamar al 911, pero en realidad su origen proviene de 1988, de un caso real, en donde un ciudadano turco le fue ofrecido un trabajo en Estados Unidos. Cuando él llega, es drogado y lo llevan hasta un hospital, le sacan el órgano y pues lo devuelven a Turquía. Él allí busca denunciar lo que le hicieron en Estados Unidos. En 1991, la serie de La Ley y el Orden es revivido este caso, titulado como Sonata para órgano solista. También existe una película que se llama Coma, en donde intervienen o involucra a médicos cirujanos, el cual se aprovechaban de sus pacientes y les traían órganos para generar lucros. Ahora bien, debemos de tener en cuenta cuáles son los sujetos pasivos más vulnerables.
vendrían siendo jóvenes, hombres o mujeres, pero normalmente que se encuentran en situación de pobreza, con problemas económicos o con dificultad para comprender el riesgo de que este proceso puede generar. También se hizo un estudio en donde le preguntaron a varias personas que fueron sometidas a este procedimiento y el 85% de ellas manifestó que no volvería a pasar por otra cirugía de estas. Ahora bien, ¿cuáles serían los órganos que son traficados con mayor frecuencia? Pues sería el riñón, el hígado y las córneas. Es por ello que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo regula esta actividad bajo el artículo 43, en donde señala que quien trafique o trasplante, ya sea órganos, sangre, plasma o plaquetas, tendrá una sanción alrededor de 25 a 30 años, en concordancia con los artículos 45 y 46 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos o Células de los Seres Humanos. No olvidar que las características para que se configure este delito se debe tener en cuenta que debe de tener fin lucrativo. También comprende la explotación de las personas, ya sea por medio de engaños o que sean sometidas a bajo presión a entregarlos. La falta de consentimiento o conocimiento a saber que el riesgo que esto puede generar. Esto también comprende el mercado negro, porque como no se puede vender por ser ilegal, tienen que dirigirse hacia el comercio ilegal. También debemos tener en cuenta los riesgos de la salud y importante violación que son los derechos humanos. La figura del sicariato, que proviene del latino sicarius, la cual significa la daga que corta, en donde los asesinos escondían la espada debajo de la túnica para realizar esta actividad. Esta figura se caracteriza como aquel individuo que asesina por encargo, ya sea a cambio de dinero o por bienes o por un favor. El fenómeno del sicario es una figura alarmante, ya que es un asesinato que se realiza con fines lucrativos. Verónica Martínez, en el año de 1993, realizó un estudio en donde caracterizó a los sicarios por su personalidad, valores y la motivación criminal, teniendo en cuenta 4 personalidades, existiendo el sicario marginal, el sicario antisocial, el sicario psicopático y el sicario sádico. Comenzando por el sicario marginal, en donde este se caracteriza porque creció en un entorno o en un ambiente rural, pero con una situación de pobreza. Se dice que su personalidad de niño o en su adolescencia no tuvo rasgos antisociales, criminales, pero fue su motivación económica lo cual lo llevó a realizar esta actividad. Por otro lado tenemos el sicario antisocial, en donde sí se señala que esta persona, esta figura, creció en un entorno delictivo y al igual que en su familia existió violencia y abusos, también consumo de drogas, por lo que lo llevó a realizar esta actividad. Por otro lado tenemos la figura del sicario psicopático, en el cual se distingue porque tiene una personalidad fría, cruel y es un criminal de alto riesgo. En último lugar tenemos el sicario sádico, que tiene un perfil similar al psicopático, a diferencia de que éste disfruta torturar a sus víctimas y cada vez va mejorando cómo va a torturarlas.
Entonces, se llega a una conclusión en donde el 85% de los sicarios inicia esta actividad debido a la situación económica en la que se encuentra o en la que crece, mientras que el 15% de ellos lo hace por tener un perfil psicopático y sádico. Esta figura delictiva se encuentra regulada y sancionada por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, en su artículo número 44, en donde señala que quien cometa un homicidio por encargo recibirá una sanción entre 25 a 30 años, al igual que la persona quien encargue tal homicidio, en concordancia con el artículo 77 del Código Penal venezolano, el cual señala los agravantes, específicamente en su numeral 2, en donde dice quien lo ejecute por precio, recompensa o promesa. También debemos tener en cuenta el artículo 405 del mismo Código Penal y el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana, en el cual hace mención del derecho a la vida. Cabe destacar que si el legislador hubiera tenido la intención solo de castigar a quien ejecute la muerte al que pertenezca la red criminal, hubiera determinado quién es el sujeto activo. Además, no hubiera utilizado la conjunción de o en su artículo. Así que, descartando al intérprete, que es el sujeto activo, que pertenezca a la banda delictiva. Otro punto importante que debemos tener en cuenta son las características del sicariato, empezando porque debe de existir una contratación, ya sea porque una venganza, una rivalidad o por interés económico. También debe de existir un anonimato, el profesionalismo, ya que estas personas, los sicarios, tienen experiencia para cometer estos actos criminales. También se caracteriza porque existe una violencia extrema, ya que ellos normalmente utilizan armas de fuego. Igual que también deben de comprender redes criminales organizadas pertenecientes. Y también se puede observar que deja un daño social, porque tanto a la familia le es creado un trauma al ver cómo murió y también genera un impacto en la sociedad. A tratar es el tema del agavillamiento, que el artículo 286 del Código Penal venezolano lo define como cuando dos o más personas se asocian para cometer delitos y serán penadas por el hecho de su asociación con prisión de 2 a 8 años. La comisión del hecho punible por varias personas reunidas no se configura como un delito establecido en esta ley, ya que se exige la permanencia de un tiempo indeterminado con el propósito de realizar acciones delictivas. Para que exista el delito del agavillamiento, es necesario que se pruebe que la asociación tenía una permanencia determinada, al igual de que su asociación tenía el propósito de delinquir. Por ejemplo, cuando un grupo de personas se une para robar una tienda, en este caso los individuos planifican y coordinan cómo distraer al personal de seguridad, mientras que los otros roban la mercancía. Esto se considera como una acción ilegal grave, ya que implica la colaboración de varias personas para realizar un acto ilegal y de esta manera perjudicar a terceras personas. Cuando hablamos de la pornografía, podemos establecer que este es cualquier tipo de material visual o audiovisual que hace referencia a actos sexuales o eróticos y que tiene como finalidad lo que es la excitación,
de personas o de las personas a las cuales va dirigida, es decir, de su receptor. Este tipo de acciones, dependiendo la manera en la cual se desarrollen, puede constituir delitos. En nuestra legislación venezolana se configura este tipo penal cuando existe lo que es la producción, posesión o distribución de material pornográfico que involucre a niños, niñas y adolescentes, o que en su defecto las personas que participan en dichos actos sexuales no otorguen su consentimiento para su realización, debido a que estos están sometidos a lo que es una coerción o una violencia física o psicológica, lo cual hace que se constituya una explotación sexual, ya que esto tiene como un fin material o económico. En base a lo que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, específicamente en lo que es su artículo 46 y 47, se busca establecer lo que es la estructura de este tipo penal, en base al cual se hace referencia de que el sujeto activo debe ser calificado, ya que este debe pertenecer a lo que es un grupo de delincuencia organizada, que puede actuar de manera directa o indirecta en la realización de ciertas acciones. Estas acciones se pueden materializar a través de lo que es la distribución, materialización, exhibición, producción o venta de material pornográfico como tal. Por ende, es que se busca imponer la pena correspondiente. Esto debido a que afecta bienes jurídicos como la libertad sexual, ya que no se le permite a la persona decidir con quién desea consumar el acto sexual. Y también se afecta lo que es la dignidad humana, ya que las personas no son tratadas como seres humanos, sino como objetos en base al cual se va a obtener lo que es un beneficio económico. La pena correspondiente para este tipo de delitos surge entre 20 y 25 años de prisión. Sin embargo, estos artículos establecen expresamente el agravante para este tipo de delitos, que aumenta de 20 a 25 años cuando el sujeto pasivo, es decir, la persona sobre la cual recaen este tipo de acciones, es un niño, niña o adolescente. Y este último tema es de gran importancia como tal y de gran preocupación, ya que aquí se habla de lo que es una pornografía infantil. Esta ley también lo prevé o lo garantiza en sus artículos 48 y 49 como tal, el cual establece que cualquier persona que pertenezca a un grupo de delincuencia organizada y produzca, venda, distribuya o exhiba material pornográfico en donde se involucre a niños, niñas o adolescentes, tendrán una pena de 20 a 25 años, independientemente cuál fuese su producción o quizás el origen del material o de los minoristas que están involucrados en este tipo de situación. Lo que es la pornografía infantil es un fenómeno que quizás ha afectado a nivel mundial y en nuestro caso venezolano mucho más, ya que de acuerdo a la LOGNA, nuestra legislación y por ende la población busca proteger lo que es el interés general del niño. Esto por considerarse lo que es la población más vulnerable de la sociedad debido a su poca capacidad, bien sea física o mental como tal. La variación en este tipo penal recae directamente en lo que es el sujeto pasivo, ya que este debe ser calificado, toda vez que debe tratarse de una persona que sea menor a 18 años de edad, en base al cual se vulnera una pluralidad de bienes jurídicos, entre los cuales podemos destacar lo que es la libertad y formación sexual, la integridad y la dignidad humana como tal, toda vez que estas personas quizás no poseen la capacidad, al igual que un adulto, para decidir o para llevar a cabo este tipo de situaciones o actos sexuales como tal. El tema de la pornografía infantil interviene mucho no solo la persona que produce este tipo de material, sino también su consumidor, ya que una vez el receptor, es decir, la persona que ve este tipo de videos, paga, aumenta lo que es la demanda de este tipo de material y por ende tiene como consecuencia que aumente lo que es la producción de este como tal. Este tipo de pornografía, en cuanto a ejemplo, se puede ver materializado en que supongamos de que una persona muestra, exhibe o difunde fotos y videos de otra persona teniendo relaciones sexuales cuando ésta no ha otorgado lo que es su consentimiento para ser fotografiada o filmada. O por ejemplo, cuando una persona vende, distribuye y posee material pornográfico en donde se logra denotar de que la persona está llevando este acto sexual de manera involuntaria, donde es agredida o humillada bien sea por su raza o género como tal. En conclusión, la pornografía es un tipo penal que quizás a la hora de la práctica se ha
vuelto muy común o se ha desarrollado de manera muy cotidiana como tal, y que el consumidor, tanto como la persona que lo produce, son los principales factores que intervienen para que este fenómeno vaya aumentando día a día como tal. Sin embargo, se escapa de su percepción el hecho de que las personas más afectadas en este tipo de producción son los participantes como tal, en base a lo que es su libertad y formación sexual, así como también en cuanto a su dignidad humana, derechos humanos que son indispensables para toda persona. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la obstrucción a la libertad del comercio, se puede establecer que este tipo penal se encuentra tipificado en el artículo 50 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, el cual supone cualquier tipo de afectación que recaiga en contra de la comercialización de una persona natural o jurídica, afectando lo que es la economía y por ende lo que es la estabilidad financiera de un Estado o de una nación. En base a un análisis exhaustivo de este tipo de artículos se puede extraer que se tiene un sujeto activo calificado, ya que a pesar de que este tipo de delito pueda ser llevado a cabo o desarrollado por cualquier tipo de persona, se requiere de que éste forme parte de un grupo de delincuencia organizada o que estos lo ayuden a ejecutar o lo promuevan en cuanto al ejercicio de ciertas acciones para constituir o configurar este delito. Estas acciones se pueden ver materializadas en cuanto a lo que es un chantaje, la obstrucción o cualquier tipo de afectación a la libertad comercial de las personas como tal. Asimismo, se logró destacar que se posee lo que es un sujeto pasivo indiferente, ya que no se establece una característica especial que deba poseer la persona sobre la cual recaen esas acciones para que se pueda configurar este tipo de delito, sino que basta de que se constituyan sobre una persona natural o jurídica que se dedique o se desarrolle en el ámbito comercial, negocial o industrial como tal. Este tipo de delito genera ciertas afectaciones a bienes jurídicos y a derechos que son propios e inherentes a la persona como tal. Principalmente podemos destacar lo que es el derecho a la libertad comercial, ya que impide el desenvolvimiento libre y autónomo de toda persona para llevar a cabo actividades comerciales e industriales como tal. Asimismo, dependiendo del caso, puede generar lo que es afectaciones a las propiedades. Esto es cuando este tipo de sabotaje se constituye en base a acciones materiales que van a recaer sobre la propiedad, mueble o inmueble del comerciante como tal, lo cual a su vez va a generar lo que es una disminución de la actividad productiva y que aumente lo que es la tasa de desempleo como tal, afectando a su vez lo que es el derecho al trabajo. Asimismo, encontramos que se afecta lo que es la seguridad jurídica del Estado de Derecho, en base a lo que es la aplicación o el cumplimiento de sus normas jurídicas. Esto es debido a que una vez se constituye este tipo de delito, se va en contra de lo que es la legalidad y por ende se genera lo que es una inseguridad en este ámbito. Razón por la cual este tipo de legislación establece lo que es una pena de prisión que va de 8 a 10 años para todos aquellos perpetradores de este tipo de situación. Este tipo de delito se puede ver en base a la práctica, se puede constituir de diversas formas. Por ejemplo, que una persona o un grupo de personas obstruyan lo que es la entrada y salida de un negocio para impedir que entre la mercancía que constituye lo que es la actividad principal de producción de este negocio. O por ejemplo, que un grupo de personas afecten física o psicológicamente al propietario o alguno de sus trabajadores para que cese la actividad productiva. De que estas personas ingresen a lo que es a este negocio y generen daños materiales a la infraestructura o maquinaria, que estas personas difamen o copien o transgiversen los precios de esta empresa de modo de afectar lo que es su credibilidad y por ende su productividad como tal. En base a todos estos ejemplos que le acabo de mencionar, se puede destacar que el sujeto activo ejerce acciones puede ser tanto subjetivas como objetivas en base a afectaciones materiales o en base a lo que es amenazas o coacciones psicológicas como tal, con el fin de impedir la libertad del comercio de esta persona. Dichas acciones pueden recaer bien sea en lo que es la persona como tal, en base a todas aquellas amenazas que recaen sobre el propietario, o también puede caer en base a lo que es el inmueble o el mueble que está en posesión de ese propietario como tal,
que era en el ejemplo que les mencionaba en cuanto a las afectaciones en la infraestructura o la maquinaria, lo cual tiene como consecuencia o como fin esencial lo que es que una persona no se pueda desarrollar en el libre ámbito comercial como tal, lo cual genera un punto destacable para todo Estado en cuanto a lo que es la economía y una estabilidad financiera. Es importante destacar, en cuanto a lo que es el tema del desempleo, como el hecho de que a pesar de que las acciones vayan dirigidas a una persona en específica, puede llegar a afectar a todos los colaterales que se encuentren vinculados directos o indirectamente con esta. Muchas gracias. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la obstrucción a la libertad del comercio, se puede establecer que este tipo penal se encuentra tipificado en el artículo 50 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, el cual supone cualquier tipo de afectación que recaiga en contra de la comercialización de una persona natural o jurídica, afectando lo que es la economía y por ende lo que es la estabilidad financiera de un Estado o de una nación. En base a un análisis exhaustivo de este tipo de artículos se puede extraer que se tiene un sujeto activo calificado, ya que a pesar de que este tipo de delito pueda ser llevado a cabo o desarrollado por cualquier tipo de persona, se requiere de que éste forme parte de un grupo de delincuencia organizada o que estos lo ayuden a ejecutar o lo promuevan en cuanto al ejercicio de ciertas acciones para constituir o configurar este delito. Estas acciones se pueden ver materializadas en cuanto a lo que es un chantaje, la obstrucción o cualquier tipo de afectación a la libertad comercial de las personas como tal. Asimismo, se logró destacar que se posee lo que es un sujeto pasivo indiferente, ya que no se establece una característica especial que deba poseer la persona sobre la cual recaen esas acciones para que se pueda configurar este tipo de delito, sino que basta de que se constituyan sobre una persona natural o jurídica que se dedique o se desarrolle en el ámbito comercial, negocial o industrial como tal. Este tipo de delito genera ciertas afectaciones a bienes jurídicos y a derechos que son propios e inherentes a la persona como tal. Principalmente podemos destacar lo que es el derecho a la libertad comercial, ya que impide el desenvolvimiento libre y autónomo de toda persona para llevar a cabo actividades comerciales e industriales como tal. Asimismo, dependiendo del caso, puede generar lo que es afectaciones a las propiedades. Esto es cuando este tipo de sabotaje se constituye en base a acciones materiales que van a recaer sobre la propiedad, mueble o inmueble del comerciante como tal, lo cual a su vez va a generar lo que es una disminución de la actividad productiva y que aumente lo que es la tasa de desempleo como tal, afectando a su vez lo que es el derecho al trabajo. Asimismo, encontramos que se afecta lo que es la seguridad jurídica del Estado de Derecho, en base a lo que es la aplicación o el cumplimiento de sus normas jurídicas. Esto es debido a que una vez se constituye este tipo de delito, se va en contra de lo que es la legalidad y por ende se genera lo que es una inseguridad en este ámbito. Razón por la cual este tipo de legislación establece lo que es una pena de prisión que va de 8 a 10 años para todos aquellos perpetradores de este tipo de situación. Este tipo de delito se puede ver en base a la práctica, se puede constituir de diversas formas. Por ejemplo, que una persona o un grupo de personas obstruyan lo que es la entrada y salida de un negocio para impedir que entre la mercancía que constituye lo que es la actividad principal de producción de este negocio. O por ejemplo, que un grupo de personas afecten física o psicológicamente al propietario o alguno de sus trabajadores para que cese la actividad productiva. De que estas personas ingresen a lo que es a este negocio y generen daños materiales a la infraestructura o maquinaria, que estas personas difamen o copien o transgiversen los precios de esta empresa de modo de afectar lo que es su credibilidad y por ende su productividad como tal. En base a todos estos ejemplos que le acabo de mencionar, se puede destacar que el sujeto activo ejerce acciones puede ser tanto subjetivas como objetivas en base a afectaciones materiales o en base a lo que es amenazas o coacciones psicológicas como tal, con el fin de impedir la libertad del comercio de esta persona. Dichas acciones pueden recaer bien sea en lo que es la persona como tal, en base a todas aquellas amenazas que recaen sobre el propietario,
o también puede caer en base a lo que es el inmueble o el mueble que está en posesión de ese propietario como tal, que era en el ejemplo que les mencionaba en cuanto a las afectaciones en la infraestructura o la maquinaria, lo cual tiene como consecuencia o como fin esencial lo que es que una persona no se pueda desarrollar en el libre ámbito comercial como tal, lo cual genera un punto destacable para todo Estado en cuanto a lo que es la economía y una estabilidad financiera. Es importante destacar, en cuanto a lo que es el tema del desempleo, como el hecho de que a pesar de que las acciones vayan dirigidas a una persona en específica, puede llegar a afectar a todos los colaterales que se encuentren vinculados directos o indirectamente con esta. Muchas gracias. La fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público es un delito que puede tener un impacto significativo en la economía y la estabilidad financiera de un país. Si alentamos la circulación de las monedas falsificadas, ponemos en riesgo la confianza en el sistema monetario y podemos hacer que se generen pérdidas económicas para los ciudadanos, las empresas y el Estado. Además, la falsificación de monedas o títulos de crédito público pueden tener consecuencias graves para la seguridad nacional, ya que estas pueden utilizarse para financiar actividades ilegales como lo pueden ser el terrorismo, el tráfico de drogas o la corrupción. En el artículo 51 podemos encontrar que quien como parte integrante de un grupo de delincuencia fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente que se destinen para fabricar monedas o títulos de crédito público van a ser penados o penadas con prisión de 12 a 18 años. Ahora bien, en cuanto al terrorismo, es una forma de violencia política que busca generar miedo, intimidación y caos en la población, con el objetivo de alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Estos actos pueden incluir ataques armados, secuestros, atentados con explosivos, entre otros, y suelen estar dirigidos contra civiles inocentes. En el artículo 52 de la misma ley podemos encontrar que él o la terrorista individual o cualquier persona que esté asociada mediante organizaciones terroristas realicen o traten de realizar dichos actos van a ser penados o penadas con prisión de 25 a 30 años. El financiamiento del terrorismo se refiere a la provisión de recursos o materiales a grupos terroristas, con el propósito de respaldar sus actividades violentas y lograr sus objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Y este puede provenir de diversas fuentes ilícitas, como donaciones de individuos o entidades simpatizantes, extorsión, tráfico ilegal de drogas, armas o personas, y secuestro con fines de rescate, así como fraudes financieros y contrabando. Un ejemplo concreto de un financiamiento del terrorismo es el caso de Al-Qaeda, que este ha sido acusado de recibir financiamiento a través de donaciones simpatizantes en todo el mundo, así como el tráfico ilegal de drogas y de armas. Otro ejemplo es el del grupo Estado Islámico ISIS, que este ha obtenido fondos a través de la extorsión y la venta ilegal de petróleo, así como antigüedades, y el secuestro con fines de rescate y la recaudación de impuestos en áreas bajo su control. El artículo 53 nos establece que quien proporcione, facilite, administre, resguarde, colecte o recabe fondos por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, con propósito de que estos sean utilizados en su totalidad o en parte por el terrorismo individual o por una organización terrorista, o por cometer uno o varios actos terroristas, va a ser penado o penada con prisión de 15 a 25 años, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se hayan consumado en el acto o los actos terroristas. Además, estos actos no jamás van a ser justificados, ya que no tienen una base para sí mismos.